Expresidentes y rectores de universidades. Entre los invitados a recibir la vacuna en Ecuador, varios contestaron que primero se debe vacunar a todo el personal de salud. Mientras tanto, en los hospitales, el personal sanitario pide ser incluido en el plan de vacunación. Hoy hubo una protesta en el Hospital Pablo Arturo Suárez de Quito. El escrutinio presidencial ya está en el 100%. En las próximas horas, el Consejo Electoral proclamará resultados. Alcalde de la capital, Jorge Yunda, porta grillete electrónico por pedido de juez, que investiga supuestas irregularidades en la compra de pruebas COVID. Las noticias en Televistazo con Juan Carlos Aisprúa. ¿Qué tal, amigos? Buenas noches. Comenzamos ya con la información aquí en Televistazo Estelar. El Ministerio de Salud ofreció a algunos expresidentes de la República y rectores de universidad la posibilidad de que sus nombres fueran incluidos en un listado oficial de vacunación contra el COVID-19. Esto sin que la población en general sepa aún cómo o cuándo tendrá acceso a la vacuna. Veamos un reportaje preparado por María Cecilia Largacha. Un breve intercambio de mensajes de texto y una confirmación. La conversación es con el expresidente de la República, Osvaldo Hurtado, y es para preguntarle acerca de las invitaciones que se hicieron desde el Ministerio de Salud a algunas personas para que se vacunen anticipadamente. Hurtado responde: acepté, bajo la condición de que antes fuera vacunado el personal de salud, por encontrarme en el grupo etario de mayor riesgo de muerte debido a mi avanzada edad de más de 81 años. Ante la pregunta de si aceptaría una entrevista, ya no obtuvimos respuesta. Es que el tema de la vacunación en Ecuador es de esos de los que pocos quieren hablar, al menos no oficialmente. Extraoficialmente hubo otros expresidentes que reconocieron también haber recibido una carta del ministerio, pero que no lo consideraron una invitación para vacunarse, sino para participar del proceso. Quienes sí hablaron frontalmente fueron los rectores de las universidades. Esta carta, por ejemplo, está dirigida a Galo Osvaldo Naranjo López, rector de la Universidad Técnica de Ambato, y fue enviada el 30 de enero de este año. En ella, el ministro de Salud invita al rector para que sea partícipe de este proceso de vacunación esperanzador para el país, y le dice textualmente: quedo a la espera de su respuesta para incluir su nombre en el listado oficial de la vacunación masiva, que se iniciará en las próximas semanas. El rector dijo que no. Agradecemos la gentileza del señor ministro, pero hay personal de salud que está jugándose la vida por cada uno de nosotros en primera línea. Ellos merecen atención prioritaria. Y la carta que recibió él no es la única que se envió. Hoy, a través de Twitter, César Montaño Galarza, rector de la Universidad Andina Simón Bolívar, confirmó que también había sido invitado a participar de las próximas fases del proceso de vacunación. Agradeció, pero dijo que no puede aceptar, pues muchísimas otras personas deben ser atendidas con prioridad, por ejemplo, personal de salud o adultos mayores. Además, en esta comunicación de ACESEC, que agrupa a las universidades, los rectores le responden en conjunto al ministro de Salud y le dicen que para ser beneficiario en el proceso de vacunación, el carácter de rector no les parece relevante. A proceder a la vacunación. ¿Que cuántas cartas enviaron en total? ¿O cuántas personas están ya en los primeros lugares de la lista? ¿O quiénes están en el listado de los que ya recibieron la vacuna? Es algo que el ministerio aún no confirma, porque la vacunación sigue siendo ese tema del que casi nadie acepta hablar. Y veamos ahora cuántas vacunas ya han recibido algunos países en Latinoamérica. Argentina tiene ya 1.800.000 dosis. Perú, 300.000. A Venezuela ya llegaron 100.000 dosis, mientras que Ecuador ha recibido un total de 24.000 hasta el momento. En otros datos también relevantes, les presentamos la cantidad de ciudadanos que ya han sido vacunados en algunos países de la región. Por ejemplo, en Brasil, al menos 6 millones de personas ya se les aplicó la dosis en contra del COVID-19. En Chile, más de 2.300.000
Alrededor de 6.000 ciudadanos ya están vacunados, una cifra sumamente baja en comparación a países vecinos. Les contamos también que médicos y trabajadores del Hospital Pablo Arturo Suárez de Quito, destinado para pacientes con COVID-19, protestaron hoy por falta de vacunas e insumos para el personal que está en primera línea. Denunciaron irregularidades en la distribución de las pocas dosis. Algunas de ellas se habrían suministrado al personal administrativo. Paul Romero con el tema. Queremos vacunarnos, queremos vacunarnos. Se cansaron y decidieron protestar para expresar su molestia. Son médicos, enfermeras, personal de limpieza del Hospital Público Pablo Arturo Suárez, destinado exclusivamente para tratar a pacientes con COVID-19, pero se sienten desprotegidos. Exigen vacunas para no contagiarse y seguir en la lucha contra el virus. Queremos, a través de esta manifestación, preguntarle al señor ministro que qué está pasando con nuestro hospital. Un hospital centinela COVID desde hace ya un año. No ha llegado un plan de cuántas personas se van a vacunar. Del primer lote se vacunaron 138 personas, pero nosotros como Hospital Centinela exigimos que las 1.200 personas que trabajan en esta casa de salud sean vacunadas. Están molestos porque algunas dosis que llegaron a este centro de salud se habrían suministrado al personal administrativo. Sí, han vacunado a personal administrativo, a personal que no pasa en primera línea. Su malestar crece con las autoridades de salud que se aprovecharon del cargo para inocular a sus familiares. En este caso del ministro, en las diferentes entidades privadas que se ha dado. Aquí debería darse a todos los hospitales públicos. La protesta fue respaldada por el Colegio de Médicos de Pichincha. Hemos manifestado que se deben priorizar las pocas vacunas que están llegando al personal sanitario que está en primera línea, sino de algunas unidades hospitalarias de la ciudad de Quito en la que se ha priorizado las vacunas a administrativos. Colectivo de profesionales que exigió al Ministerio de Salud la cobertura total para inmunizar a los médicos. Que están al día a día con el riesgo de atender a pacientes COVID. La situación es muy crítica, no tenemos insumos. Los equipos de protección personal, las mascarillas están igual llegando a cuentagotas. Hasta el momento el Ministerio de Salud no se ha pronunciado sobre la protesta en el Hospital Pablo Arturo Suárez. Cambiamos de tema para contarles que el 100% de las actas de la candidatura presidencial fueron ya escrutadas y solo faltaría una de la Asamblea Nacional para que el Consejo pueda proclamar los resultados. Patricio Díaz nos cuenta que uno de los consejeros alternos pide que esa sesión se lleve a cabo de manera urgente para tranquilidad del país. Con esta despedida entre los delegados de Creo y Pachacutic se cerró el escrutinio de la candidatura presidencial. En la Junta Electoral que recibía los resultados del exterior, se revisaron las últimas 3 actas con inconsistencia. Y así, el 100% de los votos para presidente entraron al sistema. Presidente y vicepresidenta, pues ya se concluyó con todo el trabajo dentro de del conteo, del reconteo y las inconsistencias que existían. Y que con eso el Consejo Nacional Electoral pueda proceder a proclamar los resultados electorales para la dignidad del presidente y vicepresidente de la República. Pero para cerrar el escrutinio nacional se necesita tener los resultados de todas las dignidades que se eligieron el pasado 7 de febrero. Y falta una. Falta uno que correspondería a una acta que consta con inconsistencias en lo que corresponde a asambleístas nacionales, que esperamos que eso esté el día de mañana sábado. Estaría varada en Cincinnati, donde el clima impide la salida de vuelos. El expresidente del Tribunal Supremo Electoral, Carlos Aguinaga, dice que aunque se requieren el 100% de las actas, el CNE tendría una opción. Si es que hay un acta que no ha llegado o que no se realizó en una mesa o una elección, tiene que declararse previamente la nulidad de esa votación de esa junta. Para el consejero alterno del CNE, Andrés León, la proclamación de resultados no puede esperar más para tranquilidad del país. Porque mientras más rápido se haga, da más tranquilidad a la ciudadanía. Demora y demora y demora, lo único que produce es una inquietud. Ya vemos lo que está pasando, movilizaciones, inquietudes, protestas. Es que a partir de notificados los resultados finales, las organizaciones políticas podrán impugnarlos, como ha anunciado el candidato presidencial Yacu Pérez, a la par de las marchas de sus simpatizantes. Se espera que la sesión del CNE se realice este fin de semana.
Ahora veamos los datos del Consejo Nacional Electoral sobre la elección presidencial con el 100% de votos procesados. Andrés Arauz, de Unión por la Esperanza, tiene el 32.72%. Guillermo Lasso va ocupando el segundo lugar con el 19.74%, mientras que el presidenciable por Pachacutic, Yacu Pérez, tiene el 19.38%. Cabe recalcar que aún están pendientes los recursos para impugnar estos resultados por parte de los candidatos y también de sus agrupaciones políticas. Mientras tanto, líderes indígenas y el candidato de Pachacutic, Yacu Pérez, continúan con la movilización que recorre diversas comunidades de la sierra. William John viajó a la provincia de Cañar y resume esta jornada de la caminata que culminará en Quito. Salieron de Cuenca y en su trayecto hacia el norte llegaron al cantón Azogues. Allí la movilización fue recibida por más simpatizantes. Llegaron caminando y en una caravana motorizada con parlantes, banderas y pancartas. Pedían el respaldo de los habitantes de la capital de la provincia de Cañar. Yacu Pérez, que se unió a esta marcha, dijo que el martes llegarán a Quito y no importa si el Consejo Nacional Electoral anuncia los resultados antes. Llegar el martes. ¿Cuál es el objetivo? Podemos impugnar, tenemos otras herramientas legales, no tenemos inconveniente. Además sabemos, la lucha no es de velocidad, es de resistencia. Seguiremos en nuestra resistencia pacífica. A su paso, los manifestantes gritaron consignas en favor de su candidato porque aseguran que aún no hay nada perdido y que van a impugnar los resultados porque el recuento de votos por ahora sigue siendo la única opción. Luz Namicela es la coordinadora del pueblo quichua Saraguro. Hacer que el Consejo Nacional Electoral se respete el voto del pueblo. Decimos a nuestros hermanos ecuatorianos, nos aventemos todos hasta que se cumpla lo que se dijo, que se hagan los reconteos de las 17 provincias. ¿Hay otra opción? No hay otra opción. Llevan 3 días movilizados desde que salieron de Loja. Sin embargo, Carlos Sucosañay, presidente de la Ecuarunari, mencionó que también están saliendo de comunidades del norte del país rumbo a Quito. ¿Qué pasará si no llegan a segunda vuelta? Dijo que eso aún no lo deciden. Canalizaremos una asamblea anual de la Ecuarunari o un consejo ampliado y saldremos a los territorios, a la base de Ecuarunari, socializaremos, analizaremos y definiremos. Esta noche llegaron al cantón El Tambo para este sábado seguir su recorrido hacia Alausí y Chunchi, en la provincia de Chimborazo. La izquierda democrática pidió oficialmente al Consejo Nacional Electoral el recuento del 100% de los votos de la primera vuelta de estas elecciones presidenciales. El candidato Javier Hervas justificó esta solicitud por la demora y la desconfianza ante las últimas acciones del CNE, así como por la necesidad de evitar eventuales confrontaciones debido a las movilizaciones de grupos indígenas. Después de 12 días de no tener resultados oficiales, lo que se ha generado en la ciudadanía ecuatoriana es una desconfianza del proceso electoral. Ante ese escenario, ¿cómo recuperamos confianza? Justamente a través de un reconteo. Y ahí, así como se generó en la primera vuelta un diálogo del voto útil, ahora nos quieren generar un diálogo y nos dicen el costo del reconteo. Ese es un tema de interés nacional, es un tema de seguridad nacional. Tenemos que evitar un incendio social en el Ecuador. Con el apoyo de Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, por supuesto que se puede hacer un reconteo completo. Y el candidato Andrés Arauz ofreció en Estados Unidos a inversionistas la aplicación de un contrato de certidumbre económica. Asimismo, indicó que de llegar al poder aplicará una sólida política arancelaria para controlar las importaciones. Ante la segunda vuelta electoral, según Arauz, se busca cerrar acuerdos y obtener el respaldo de la izquierda democrática y también de Pachacutic. El candidato a la presidencia por la Alianza Unión por la Esperanza, Andrés Arauz, volvió de una gira por Estados Unidos y cuenta que para la segunda vuelta ya se adelantan acercamientos políticos. Sí, estamos hablando con la Unidad Plurinacional, Movimiento Pachacutic, la CONAIE, con Izquierda Democrática. Son distintos actores que están ahí, muchos además con quienes hemos coincidido en el pasado. Arauz contó cuál fue el argumento que les planteó a inversionistas en Estados Unidos y con el cual aspira a convencerlos de traer sus capitales al país. Propusimos el contrato de certidumbre económica. El contrato de certidumbre económica es un instrumento jurídico en donde la empresa se compromete a generar trabajo, a generar valor agregado, a transferir tecnología, a portarse bien en el país en materia tributaria, etcétera, a cambio de que el Estado ecuatoriano le pueda dar.
incentivos, estabilidad, que no le cambien las normas a cada rato y obviamente también que exista la posibilidad de que si es que hay alguna controversia se la pueda dirimir más adelante en los espacios pertinentes. A diferencia de su mentor, Arauz no considera que los tratados bilaterales de inversión sean una mala idea, siempre y cuando cumplan con ciertas condiciones. Los TBIs viejos de los 90s eran cheques en blanco. Nosotros no queremos cheques en blanco, lo que queremos es contratos con derechos y obligaciones para ambas partes. Y ese tipo de acuerdos sí estaríamos abiertos a conversar. En relación a los subsidios a los combustibles, Arauz sostiene que no los va a revertir, que el valor del diésel y la gasolina quedarían tal como están. En principio yo creo que revertir hacia volver a un subsidio que teníamos hace 2 o 3 años ya no es viable, dado que el precio de los combustibles ya se ha ajustado dentro del marco de los precios relativos de la economía nacional. Paralelamente señala que impulsará el uso de vehículos eléctricos en el país y que buscará de distintas maneras desincentivar el uso de combustibles fósiles. Los restos mortales del expresidente Gustavo Noboa Bejarano llegarán al país este sábado. Sus familiares comunicaron que el sepelio será privado en atención a las circunstancias que vive el país por la pandemia. El avión que trasladará sus restos desde Miami llegará a la base aérea Simón Bolívar de Guayaquil, donde recibirá las honras fúnebres como ex jefe de Estado en una ceremonia militar a cargo de la Armada Nacional. La misa de exequias del ex mandatario será transmitida de forma virtual desde el Camposanto Parque de la Paz el domingo 21 de febrero a las 11 de la mañana. Más adelante en Televistazo les contaremos que el alcalde de Quito ya tiene colocado un grillete electrónico como parte de la investigación por la compra de pruebas PCR por parte del municipio capitalino. Y también les contaremos sobre el informe de la Cámara de Industrias que prevé una caída en las ventas durante este primer trimestre del año. Ya regresamos. Seguimos con más noticias. Mientras el alcalde de Quito, Jorge Yunda, permanece con grillete electrónico, se notificó a la brigada de capturadores de la Policía Judicial para la detención de la secretaria de Salud y otros 2 implicados. Además, la Fiscalía ya dispuso el peritaje de correos electrónicos sobre el proceso de compra de las pruebas para COVID-19. Jacqueline Rodas con más detalles sobre este caso. Este viernes fue el primer día del alcalde de Quito, Jorge Yunda, con el grillete electrónico, una de las medidas dictadas en su contra por su posible responsabilidad en el delito de peculado por la compra de 100.000 pruebas para COVID-19. Él dice que la Fiscalía lo persigue. Y realmente se equivocan, porque me están haciendo más famoso, porque ahora jugar vóley con grillete va a ser más viralizado. Porque este grillete no lo llevo pues con vergüenza. Es otro galardón. Hay otros 13 procesados con distintas medidas. A la Secretaría de Salud, Jimena Abarca, y 2 funcionarios más se les dictó prisión preventiva. Y el presidente de la Corte de Pichincha ya notificó a la Brigada de Capturadores de la Policía Judicial con la emisión de las órdenes de localización y detención. La defensa de Abarca informa que esperarán que se resuelva la apelación a la prisión que presentaron el pasado martes. Entre tanto, la Fiscalía ha solicitado varios peritajes, uno de ellos a correos electrónicos sobre la contratación de las pruebas, enviados desde marzo de 2020 al inicio de la pandemia. Tienen por asunto proceso pruebas COVID, informe de necesidad COVID-19 final, solicitud de proforma pruebas PCR, entre otros. Además, llama a rendir versión a académicos e investigadores de varias universidades y al ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, quien deberá acudir el próximo lunes a las 11 de la mañana. También dio 48 horas al municipio de Quito para que envíe información sobre las partidas presupuestarias en emergencia sanitaria, sobre el presidente de la Comisión Metropolitana Anticorrupción y los contratos realizados bajo régimen especial. La instrucción fiscal de este caso terminará en marzo. La Cámara de Industrias y Producción proyecta una considerable caída en las ventas del primer trimestre de este año en comparación al mismo periodo de 2020. La recesión económica que enfrenta el país y la constante propagación de la pandemia son las principales causas. Por ello, la insistencia en un adecuado manejo del plan de vacunación. Con base en las cifras manejadas por el Servicio de Rentas Internas, la Cámara de Industrias y Producción elaboró una proyección que arroja como resultado una caída de al menos el 10% en las ventas del sector privado en el primer trimestre de este año. Esto como consecuencia de la pandemia y también obviamente de la crisis económica
que venimos arrastrando desde el año anterior. No hay todavía luces de una plena recuperación o de una moderada recuperación económica. La Cámara analiza que en el primer trimestre de 2020, las ventas en el sector productivo sumaron más de 33.000 millones de dólares. Ahora, se proyecta que en el mismo periodo, pero de este año, no llegarían ni a los 30.000 millones. Basándose en estos datos, la institución prevé cuáles son los sectores que registrarían una caída al término de este primer trimestre de 2021. Comercio, menos 11%. Agricultura, ganadería y pesca, menos 11% también. Información y comunicación, menos 15,1%. Hotelería, menos 22%. Y construcción, el más afectado, con un decrecimiento económico del 23%. Un adecuado cronograma de vacunación, unos anuncios verdaderos, reales, de cuál es la oferta que realmente tiene el Ecuador de vacunas, es importantísimo. Y obviamente una aplicación de un programa que sea absolutamente serio y transparente de vacunación es lo que se requiere para la reactivación económica en el país. Los representantes del sector productivo esperan del nuevo gobierno una agenda de competitividad con políticas públicas que generen incentivos a las empresas más afectadas por la pandemia para una reactivación sostenible. Este viernes el gobierno arrancó con la tercera fase de la entrega del bono de protección para las familias vulnerables tras la emergencia sanitaria generada por el COVID-19. El incentivo es de $120 y hasta el momento ya lo han recibido 230.000 familias, como nos informa Paul Romero. El evento se realizó en un centro infantil del norte de Quito, con la presencia del presidente de la República, Lenín Moreno, quien anunció la tercera fase de la entrega del bono de protección familiar destinado a personas en situación de pobreza afectadas por la pandemia del coronavirus. 90% son madres, con el fin de que puedan adquirir alimentos, medicinas para nuestros queridos niños. Según el mandatario, en las circunstancias actuales, atender a la población más vulnerable es un imperativo social. Y la fase 3 hemos atendido aproximadamente a 1.200.000 de familias beneficiarias. Hemos entregado más de 4 millones de raciones alimenticias. El beneficio económico es de $120 por una sola vez. El Ministerio de Inclusión Económica y Social es el encargado de analizar a las personas que califican para la asistencia estatal. Soy madre soltera, tengo 2 pequeños hijos. Realmente esto de la pandemia me ha afectado mucho. La inversión prevista por el Estado para el bono de protección familiar asciende a $28 millones. Solo en protección familiar emergente, es decir, en estos bonos que son de contingencia, que están destinados para garantizar el consumo en los hogares, satisfacer las necesidades básicas de aquellas familias que no reciben ningún tipo de bono ni de pensión. El gobierno prevé entregar el bono hasta mayo próximo, mes en el que termine el mandato. Atención, información de último momento. Hace pocos minutos se confirmó la renuncia de Juan Sebastián Roldán como secretario general de gabinete del presidente Lenín Moreno después de 3 años en el régimen. En una escueta carta dirigida al mandatario, asegura que su dimisión obedece a razones estrictamente personales. Roldán se va del gobierno a 3 meses de que concluye el mandato. Ahora les contamos que ha pasado ya una semana el gran deslave en el cantón Chunchi, provincia de Chimborazo. En esa localidad hoy se reunieron ministros y autoridades locales quienes prometieron construir casas para las 30 familias damnificadas que ahora viven en albergues. Diego Cuenca viajó hasta ese lugar que está en emergencia. Maquinarias trabajan intensamente para remover escombros y aplanar el terreno, donde ocurrió el gigantesco deslizamiento de tierra que el pasado viernes sepultó 2 comunidades rurales del cantón Chunchi, en la provincia de Chimborazo. Por eso los ministros de Vivienda y del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos se reunieron con autoridades locales. El equipo técnico del Ministerio de Agricultura está trabajando, levantando el censo y la información para determinar en las 119 hectáreas que se han visto afectadas, ver cuántos cultivos ha perdido, cuántos animales han muerto. Quienes vivían en la zona cero, aquí en el sector de la Armenia, ya no tienen dónde vivir. El alcalde decía que nos va a intentar reubicarnos. Entonces esperemos que Dios quiera que eso pase, porque sinceramente no sé a dónde vamos a ir de acá. No creo que acá nos vamos a quedar toda la vida. Aquí existía la comunidad Chan Chan, pero ahora solo queda esa casa de caña.
al lado de un vehículo que está enterrado. Es un peligro estar ahí en las casitas de esos. Sí, ahí se quedaron las avecitas, todo, pero ya. Una semana después del deslave, las autoridades prometen construir 30 viviendas para las familias damnificadas, cuyas casas quedaron totalmente destruidas y que estaban instaladas aquí, donde existían 2 comunidades que desaparecieron. Ya no existen, ni siquiera esta carretera. El municipio nos va a dar el terreno a cada familia y el Midubi le va a construir la casa a estas 30 familias. Tenemos 38 familias con casas que están medianamente afectadas, a las cuales también vamos a darle la mano desde el gobierno nacional. Mientras tanto, los damnificados están viviendo en 4 albergues provisionales hasta que sean reubicados. Sigan en sintonía de Coavisa porque más adelante les contaremos sobre una narcoavioneta en llamas en la provincia de Esmeraldas. Autoridades investigan una ruta aérea de la droga en el norte del país. Tenemos más información para ustedes aquí en Televistazo Estelar. Un avión Super Tucano frustró un envío de droga al exterior. El cargamento iba en una avioneta que estaba en una pista clandestina la noche del jueves en la provincia de Esmeraldas. Ante la presencia militar, la nave sufrió un accidente en el despegue y sus ocupantes huyeron con la droga, luego de prenderle fuego. Las autoridades investigan lo sucedido. La detección de esta pequeña nave la hizo uno de los radares de la Fuerza Aérea Ecuatoriana la noche del jueves. Su piloto no quiso identificarse y pensó evadir los controles que se ejecutan en el norte del país. Como respuesta, la FAE ordenó a uno de los supertucanos sobrevolar la zona de San Lorenzo, provincia de Esmeraldas, explicó el comandante de Operaciones Aéreas y Defensa, Brigadier General Giovanni Espinel. El sistema de defensa aérea detecta un tráfico no identificado a 66 millas náuticas al noreste de la provincia de Esmeraldas, presumiblemente de Centroamérica. Ya en la madrugada del viernes, el avión supersónico localizó a la nave desconocida. Era una avioneta Cessna que iba a despegar, pero al notar la presencia militar, se accidentó. Sus ocupantes salieron con unos bolsos y le prendieron fuego a la nave. En las imágenes aéreas se observa que 2 camionetas estaban custodiando la avioneta y tras el incidente, por lo menos 10 personas bajaron de los vehículos para ayudar a cargar los bultos y luego escapar. Se logró darles las coordenadas al personal de nuestra Policía Nacional, quienes llegaron al lugar de los hechos y pudieron evidenciar cómo se estaba incendiando esta aeronave. Policías y agentes antinarcóticos llegaron al sitio cuando todavía estaba en llamas la aeronave. Entre las evidencias constan parte del fuselaje de la avioneta, un bulto con varios bloques de droga y la información de la nave que quedó intacta pese a las llamas. Se investiga si el terreno donde aterrizó la avioneta fue improvisado o habilitado como pista clandestina para el narcotráfico. 2 sujetos implicados en un robo fueron detenidos por la policía en el centro de Guayaquil. Moradores del sector golpearon a los delincuentes cuando habían sido neutralizados por los uniformados e incineraron la motocicleta en la que se movilizaban. José Carlos Alvarado nos cuenta más sobre este caso. Quisieron hacer justicia con mano propia. Son habitantes de las calles Avenida del Ejército y Venezuela en el centro de Guayaquil, golpeando a 2 delincuentes detenidos por la policía. Mire muchachos, allá le quemaron la moto. Pero además de las agresiones, los ciudadanos quemaron el vehículo en el que se movilizaban los sujetos. El coronel Fernando Vaca dio más detalles de este hecho ocurrido durante el mediodía de este viernes. La comunidad o la muchedumbre enardecida trató de retener o quitar el procedimiento de los detenidos a la policía y en su intentona pues el populacho incinera la motocicleta en la que los ciudadanos pretendían darse a la fuga. La policía explicó que realizaban una persecución a los delincuentes porque habían herido a una persona que se resistió al robo. Los policías y la persecución en sí habían sido amedrentados con arma de fuego de estos sujetos que en su intentona de escapar pues habían tratado de intimidar a los servidores policiales. La motocicleta incinerada fue retenida por las autoridades, además un arma de fuego y sus municiones. Los sujetos fueron puestos a las órdenes de un fiscal para procesarlos penalmente.
Gracias por seguirnos acompañando y continuar en sintonía de Televistazo Estelar. Este viernes se registró un accidente de tránsito entre un bus y una furgoneta en la vía Aloac Santo Domingo. Hasta el momento el saldo es de 4 muertos y 5 heridos en este siniestro. José Carlos Alvarado con el informe de esta nueva tragedia vial. El impacto fue tal que varios pasajeros quedaron sobre la vía de esta forma. Una señora que falleció. Una unidad de transporte de la cooperativa Yuriquín y una furgoneta sufrieron un choque frontal. El hecho se produjo a las 7:40 de la mañana de este viernes, cerca del kilómetro 78 en el sector de la Unión del Toachi, en la vía Aloac Santo Domingo, en el centro norte del país. Hasta el momento se reportan 4 fallecidos y 5 heridos por este accidente. Personal del Cuerpo de Bomberos, Comisión de Tránsito del Ecuador y Policía Nacional llegaron al sector para atender la emergencia. En la carretera también quedaron las pertenencias de algunos de los viajeros. La vía estuvo bloqueada por algunas horas, por lo que decenas de vehículos aguardaron por el retiro de los restos de las unidades implicadas. Varias ambulancias llegaron para atender a los heridos. Las autoridades aún desconocen los motivos de este accidente de tránsito. Durante las últimas horas, Manabí registró 5 asesinatos. En uno de los casos, un hombre fue baleado afuera de su casa mientras sostenía a una menor de edad. Sucedió en Portoviejo y hay 2 detenidos. Los otros crímenes ocurrieron en Pedernales, Chone, Montecristi y también en Manta. Nuestra corresponsal Karen Ceballos nos amplía sobre estos hechos ocurridos. Era hora de almuerzo y Danilo Mendoza, de 43 años, se encontraba en el patio frontal de su casa junto a otros familiares. Estaba en una hamaca y en sus piernas tenía a una niña. Fue en ese momento que llegaron a matarle. Sucedió en el barrio San Pedro, ubicado en la vía Portoviejo Manta. Él le estaba dando de comer a la niña, pues, y los malhechores dice que le dijeron, coge a la niña, y le dijeron a la señora. Los familiares de la víctima resultaron ilesos. El hombre fue herido en la cabeza y en el tórax. Aproximadamente unos 5 disparos. Empecilmente asomó 3 ciudadanos en una borda de una moto y sin preguntarle nada procedieron a dispararle a quemarropa y producir la muerte del ciudadano. En la huida, los presuntos autores de este asesinato sufrieron un accidente en la moto que viajaban. Un herido fue trasladado al hospital con custodia, mientras que un segundo sospechoso fue localizado horas más tarde tras un intenso operativo policial que se desplegó por tierra y aire. Hasta el cierre de esta edición se seguía buscando al tercer implicado. Después de un rastreo que se hizo en el cerro con una maleza muy espesa, logramos localizar a uno de los que estábamos persiguiendo. Pero Manabí reportó este jueves otros 4 crímenes. En Pedernales, un conductor de mototaxi fue abatido en la vía que conduce a Jama. Y en la ruta San Antonio-Chone también fue disparado un joven de 21 años que murió en el hospital. Mientras que en horas de la mañana en Montecristi, un empleado de un asadero recibió 3 disparos que le mantuvieron en estado crítico por más de 12 horas. No resistió y falleció. También cerca de las 10:30 de la noche en Manta, un hombre fue asesinado en un callejón del barrio Agdón Calderón. En lo que va de este 2021, Manabí ya suma 32 muertes violentas. Un centro de cremación de cadáveres fue clausurado en Pujilí, en la provincia de Cotopaxi. Patricio Viera nos cuenta que los pobladores de la zona protestaron exigiendo su cierre. Estas imágenes, captadas por un video aficionado, provocaron que los dirigentes de 5 barrios del norte de Pujilí, en Cotopaxi, protestaran frente a un centro de cremación de cadáveres. David Herrera, presidente del barrio Guápulo, informa que desde hace 2 meses que entró en funcionamiento, la salud de los habitantes de la zona ha sido afectada. Sale ese humo negro, ese olor pero es horrendo. La gente se comenzó a enfermar. Luis Ucha, alcalde de Pujilí, llegó al sitio para sumarse a las manifestaciones. No hemos sabido que esta empresa ilegalmente inauguró y comenzó a hacer cremación de cadáveres que vino con COVID. Rodrigo Lara, gerente de la empresa pública de agua potable de Pujilí, agregó que se ha detectado tuberías clandestinas de alcantarillado. Se ha conectado hacia el canal de agua pluvial del cantón Pujilí. No se les ha dado ningún permiso. Israel Rocha, administrador del centro, confirmó que en el lugar creman los cuerpos de quienes fallecen por diferentes causas, incluso por COVID-19, pero descarta la contaminación ambiental. Es el escepticismo, es la
a veces el desconocimiento de cómo manejamos el procedimiento, pero es más que todo la alarma que ha provocado. Mal olor, como le digo, hay un monitoreo existente en el cual se va a determinar técnicamente si existe o no tal acusación. A pesar de la explicación, la Comisaría Municipal de Pujirí procedió a la notificación de clausura definitiva del centro. Les contamos ahora que UNICEF hace un llamado a la reapertura de los centros de desarrollo infantil, escuelas y colegios de manera progresiva, voluntaria y también segura. Esto de acuerdo al plan piloto que tiene el COE Nacional. Este 13 de marzo ya se cumple un año desde que estas entidades cerraron a causa de la propagación de la pandemia en el país. Así se evitaría ya una crisis de aprendizaje y una afectación aún mayor sobre el bienestar de niños, niñas y adolescentes, como nos indica Gabriela Baer. Va a ser un año desde que se cerraron las escuelas, colegios y centros de desarrollo infantil debido a la pandemia. Los efectos de este cierre son devastadores para niños, niñas y adolescentes, especialmente para quienes están en situación de vulnerabilidad, afirma el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF. Joaquín González Alemán es su representante en Ecuador. La idea de pensar que pueda pasar otro año sin que los niños pisen la escuela y vayan a la educación de manera presencial es una preocupación muy grande, porque esto tiene implicaciones sobre su salud mental, sobre su aprendizaje, sobre su nutrición, sobre su protección contra la violencia. La escuela no es solo un lugar de aprendizaje. Ahí reciben alimento, apoyo de docentes, protección, juegan y hacen amigos. La falta de interacciones diarias con sus compañeros causa la reducción de la movilidad. Los niños están perdiendo su forma física y su salud mental se ha visto afectada. Además, alrededor del 15% de estudiantes afirman no haber tenido un contacto habitual con sus docentes en las últimas 2 semanas. Y eso preocupa porque incrementa la posibilidad de que abandonen el sistema educativo. Cuanto más tiempo estén los niños fuera del sistema escolar, más riesgo tienen de que no regresen. En el país, 6 de cada 10 estudiantes afirman que están aprendiendo menos desde que inició la emergencia, pues la calidad de la educación virtual no es la misma que la presencial. Se ha registrado un deterioro en la capacidad de los niños en leer, escribir y realizar operaciones matemáticas. Por estos motivos, UNICEF hace un llamado a la reapertura de clases presenciales de manera progresiva, voluntaria y segura. Tenemos un estudio de diciembre del año pasado, diciembre de 2020, en el cual recogemos evidencia en 191 países y podemos atestiguar que no existe una correlación entre el cierre o la reapertura de las escuelas y las tasas de contagio por COVID. Ahora se espera que el COE Nacional se reúna la próxima semana para que tome una decisión. Felicitaciones a nuestro compatriota Helio Morillo por llevar el nombre del Ecuador tan en alto hasta la NASA. Este sábado continuamos con más información en Televistazo a partir de las 7 de la noche. Gracias por habernos acompañado en esta emisión. Que tengan un buen fin de semana.